Hay una demanda que viajó más de 7,000 kilómetros para llegar a su destino. Salió de un juzgado en Guadalajara, Jalisco, una ciudad donde no vive el hombre que la presentó, donde no vive la mujer que la recibió y donde nunca ha vivido la niña de 2 años que está en el centro de todo. Y terminó, según se ha contado en los últimos días, en la bandeja de entrada de un correo electrónico en Buenos Aires. Esa demanda lleva la firma de Cristian Nodal y la persona notificada es Casu, la madre de su hija Inti. Hoy vamos a reconstruir, con calma y con los datos sobre la mesa, la batalla legal más extraña y más delicada que ha dado esta historia hasta ahora. Vamos a contarte qué se sabe exactamente de esa demanda y cómo habría llegado a manos de Casu. Vamos a explicarte, de forma que cualquiera lo entienda, por qué la pregunta que tiene a medio internet hablando es una sola palabra: ¿por qué Jalisco? Y vamos a llegar hasta una frase que, según la versión de un periodista argentino, Nodal habría pronunciado dentro de la mediación con la justicia de Argentina. Una frase sobre su propia hija que, de ser cierta, cambia la lectura de todo lo demás, separando en todo momento, como siempre hacemos aquí, lo que está confirmado de lo que son versiones que circulan. Antes de entrar, un saludo especial. Sé que esta historia la siguen igual desde México que desde Argentina, desde España que desde Estados Unidos. Y sé que muchos de los que nos ven del otro lado de la frontera entienden mejor que nadie lo que significa tener a la familia repartida entre 2 países con kilómetros y papeles de por medio. Esta historia, en el fondo, también va de eso. Así que va por ustedes. Comenzamos. Para entender cómo se llegó a un juzgado, hay que volver al principio, porque esta no fue siempre una historia de abogados. Fue, primero, una historia de amor que el público celebró. Cristian Nodal y Casu hicieron pública su relación a mediados de 2022. Él venía de la ruptura más mediática de su carrera, la de Belinda. Ella era ya una de las artistas urbanas más importantes de Argentina, la que muchos llaman la jefa del trap, con una carrera construida ladrillo a ladrillo desde el norte de su país. Eran 2 mundos musicales distintos que, contra todo pronóstico, encajaron. Y en septiembre de 2023 nació Inti, su hija. Una niña cuyo nombre significa sol en quechua, y que durante unos meses pareció ser el centro de una familia que funcionaba, hasta mayo de 2024. Ese mes, Nodal y Casu anunciaron su separación con comunicados serenos, hablando de respeto y de la prioridad de su hija. Y apenas unas semanas después, el mundo conoció la relación de Nodal con Ángela Aguilar, con quien se casó por el civil en julio de ese mismo año. La velocidad de los acontecimientos convirtió una separación privada en un fenómeno mediático continental. Pero ese capítulo ya lo conocen. Lo que nos interesa hoy es otra línea de tiempo, una más silenciosa, que corría por debajo de los titulares, la de cómo 2 padres en 2 países distintos iban a organizar la vida de una niña. Y esa línea de tiempo empezó a tensarse mucho antes de cualquier demanda. La primera señal pública llegó en noviembre de 2024, cuando Casu habló en un podcast sobre el acuerdo económico por su hija. Contó, con palabras medidas pero claras, que la cantidad ofrecida como manutención le parecía insuficiente viniendo de quien venía, y relató que le habían transmitido que legalmente no existía obligación de dar más. No gritó, no insultó, no dio cifras. Pero el mensaje quedó flotando. El acuerdo entre ambos no estaba funcionando como ella esperaba. Del otro lado, el entorno de Nodal sostuvo siempre que él cumplía con sus obligaciones como padre. 2 versiones, una frente a la otra, y en medio un silencio incómodo que duró meses. La segunda señal fue todavía más comentada. En mayo de 2025, Nodal se sentó con la periodista Adela Micha en una entrevista que se volvió viral por muchas razones. Habló de su ruptura, habló de fechas, habló de su nueva vida y habló también de la distancia con su hija. De esa entrevista y de declaraciones posteriores quedó instalada en la conversación pública una idea que lo perseguiría, la de que viajar a Argentina, con sus más de 10 horas de vuelo, era un obstáculo real para ver a Inti con frecuencia. Muchos interpretaron esas palabras como una confesión de ausencia. Otros defendieron que la agenda de un artista en gira permanente hace casi imposible sostener visitas regulares a otro continente. Y aquí les dejo la primera pregunta del día, porque este debate no es solo de famosos. ¿Puede la distancia justificar la ausencia de un padre? ¿O las prioridades de una persona se ven? Al final, en su agenda,
Los leo en los comentarios, porque sé que en esto no vamos a estar todos de acuerdo. Mientras ese debate ardía, la vida de cada uno siguió su curso. Kazu volvió a los escenarios con una fuerza que sorprendió incluso a su propia industria. Lanzó disco, anunció su gira latinaje, llenó fechas en Argentina, en España, en Estados Unidos, siempre con Inti cerca, criando y trabajando al mismo tiempo desde Buenos Aires. Nodal, por su parte, continuó su carrera entre México y Estados Unidos, con conciertos, polémicas y una vida matrimonial observada con lupa. 2 agendas llenas, 2 países y una niña que crecía en medio de esa geografía. Todo indicaba que el conflicto se resolvería como se resuelven estas cosas cuando hay dinero y abogados de por medio, en silencio, con acuerdos privados, pero no fue así. Y lo que pasó después es exactamente lo que nadie tenía en el guión. En algún momento de este 2026, y aquí entramos en el corazón de esta historia, Cristian Nodal presentó una solicitud legal relacionada con la manutención y el régimen de visitas de Inti. Hasta ahí, nada extraño. Es su derecho como padre. Y de hecho, ordenar judicialmente estos temas puede dar certeza a las 2 partes. Lo extraño, lo que encendió todas las alarmas, fue el lugar. La solicitud se presentó ante un juzgado del estado de Jalisco. Y aquí conviene detenerse, porque este detalle es la llave de todo lo demás. Kazu es argentina y vive en Buenos Aires. Inti nació en Argentina y vive en Buenos Aires con su madre. Nodal es originario de Sonora, y según se ha reportado en distintos medios, su residencia habitual está en Estados Unidos. Ninguno de los 3 protagonistas de este expediente tiene su vida en Guadalajara. Entonces, ¿por qué un juzgado de Jalisco? Esa es la pregunta que se hicieron los comentaristas de espectáculos, los abogados que opinan en redes y millones de personas que siguen el caso. Y es una pregunta que, hasta hoy, no tiene una respuesta oficial de ninguna de las 2 partes. Lo que sí existen son versiones, y como son versiones, se las voy a presentar como lo que son, con nombre y apellido de quien las cuenta, para que ustedes decidan cuánto peso darles. La más difundida es la del periodista argentino Juan Echegoyen, y sobre todo la del comunicador Javier Seriani, que ha seguido este expediente casi en tiempo real desde su canal. Según Seriani, la elección de Jalisco no sería casual. En esa zona, dice él, la familia política de Nodal tendría contactos e influencia, incluyendo, según su versión, cercanía con un juez. Escuchen cómo lo planteó él mismo, porque la frase se volvió viral. Le aconsejan a Nodal meter una demanda a Kazu en Guadalajara. Cuando ella no vive en Guadalajara, ella no es mexicana, Inti no es mexicana, y en vez de hacer la demanda en Argentina, la hace con un juez amigo. Palabras de Seriani, atribuidas a él, no confirmadas por ningún tribunal ni por los abogados de las partes, pero palabras que instalaron en la conversación una sospecha muy concreta, la de que el proceso se estaría llevando deliberadamente a un terreno favorable para una de las partes. La estrategia de presentar el caso en México enfrenta un obstáculo estructural. La justicia argentina difícilmente va a reconocer que el futuro de una niña que vive en Buenos Aires se decida en Guadalajara. Segunda pregunta para ustedes, y esta es más de fondo. Si 2 padres viven en países distintos, ¿dónde creen que debería resolverse la vida de un hijo? ¿En el país donde vive el niño o en el país del que paga la manutención? Déjenlo en los comentarios, porque esa pregunta, exactamente esa, es la que están peleando los abogados ahora mismo. Y, en paralelo a la demanda mexicana, según la versión de Seriani, existía otra mesa de negociación mucho más discreta, una mediación con la justicia argentina, con reuniones por videollamada entre Kazu y los representantes de Nodal. Y es de esa mediación de donde sale el episodio más delicado de toda esta historia. Seriani relató que, dentro de ese proceso, Nodal habría planteado ideas que descolocaron a la propia jueza, la de canalizar la manutención a través del juzgado de Guadalajara e incluso la de crear una especie de fideicomiso para depositar ahí el dinero, en lugar de enviarlo directamente a Buenos Aires, donde vive la niña. Según el mismo relato, la confusión llegó a tal punto que se habría pedido la intervención de un psicólogo dentro del proceso. Y luego, la frase, la que les prometí al principio. Según Seriani, Nodal habría reconocido ante la mediación que no podía lograr la revinculación con su propia hija.
que el lazo con Inti, después de tanto tiempo y tanta distancia, estaba roto a un nivel que ya no dependía de un vuelo de 12 horas. Quiero ser muy claro con esto porque es lo más serio que se ha dicho en todo este caso. Esa frase no está en ningún documento público. No la ha confirmado Nodal, no la ha confirmado Casu, no la ha confirmado ningún juzgado. Es la versión de un periodista que asegura tener acceso al expediente. Puede ser exacta, puede ser parcial, puede estar sacada de contexto. Pero entienden por qué corrió como pólvora. Porque si un padre admite que ya no puede reconstruir el vínculo con una hija de 2 años, la discusión deja de ser sobre dinero y jurisdicciones y pasa a ser sobre algo mucho más difícil de reparar. Lo único que Nodal sí ha dicho públicamente sobre este proceso, y esto sí está confirmado, es que su intención es que el tema avance con la menor exposición mediática posible, protegiendo a su hija del ruido. Una postura que, sea cual sea la opinión que tengan de él, es exactamente la que recomendaría cualquier especialista en infancia. Mientras tanto, la notificación llegó. En los primeros días de julio, el comentarista Alex Rodríguez aseguró en sus redes que Casu ya había sido notificada formalmente de la demanda y dio un detalle que generó casi tanto debate como la demanda misma. La notificación habría llegado por correo electrónico. Según esa misma versión, Casu tendría un plazo de entre 60 y 70 días para responder. Seriani, desde Buenos Aires, puso en duda que una notificación internacional pueda hacerse así, por email, sin el consentimiento expreso de la persona notificada, y señaló que sus fuentes en Argentina le decían que Casu no había recibido físicamente ningún documento. Otra vez, 2 versiones, ningún comunicado oficial. Lo que es un hecho es que ninguna de las 2 partes ha desmentido la existencia del proceso y que los equipos legales de ambos llevan semanas trabajando en esto. Y hay un último elemento que convierte este pleito de famosos en algo más grande que un pleito de famosos. Porque mientras todo esto ocurría en juzgados y videollamadas, en el Congreso de México se empezó a hablar de una iniciativa que los medios bautizaron con un nombre imposible de ignorar: la Ley Casu. Una propuesta legislativa pensada para los casos de deudores alimentarios con hijos que viven en el extranjero, para que la distancia y las fronteras no se conviertan en una vía para diluir responsabilidades. Piensen en lo que eso significa. Una disputa privada entre 2 artistas terminó poniendo sobre la mesa de los legisladores mexicanos un problema que viven miles de familias anónimas, madres y padres separados por fronteras, hijos que crecen esperando un depósito o una visita, procesos que se pierden entre 2 sistemas judiciales que no se hablan entre sí. Sea cual sea el final de esta historia, ya dejó una huella en la conversación pública que va mucho más allá de sus protagonistas. Y quizás esa es la forma correcta de mirar todo esto, porque es muy fácil quedarse en el ruido, en los memes, en los bandos, en el equipo de ella y el equipo de él. Pero si quitamos los nombres famosos, lo que queda es una historia tristemente común. Una pareja que se rompió. Una niña de 2 años que vive con su madre en un país, mientras su padre construye otra vida en otro. Un desacuerdo sobre dinero que se transformó en un desacuerdo sobre jurisdicciones y un desacuerdo sobre jurisdicciones que amenaza con transformarse en algo peor. En la formalización legal de una distancia que empezó siendo geográfica y puede terminar siendo definitiva. Las generaciones anteriores resolvían estas cosas en silencio, en privado, muchas veces con las mujeres cargando solas y sin que nadie se enterara. Esta generación lo resuelve con abogados, con podcasts, con expedientes filtrados y con el mundo entero opinando. No sé si es mejor o peor. Pero sí sé que, en medio de los 2 sistemas judiciales, de los 2 países y de las 2 versiones, hay una sola persona que no eligió nada de esto. Y tiene 2 años. La pregunta final se las dejo a ustedes. Y quiero leerlos de verdad en los comentarios. Dentro de 15 años, cuando Inti tenga edad para buscar en internet todo lo que se dijo en estos días, ¿qué historia creen que va a encontrar? ¿La de un padre que peleó por ella en los tribunales? ¿O la de un vínculo que se decidió entre expedientes? Esta historia sigue abierta. Y les adelanto que lo que viene en las próximas semanas, la respuesta legal de Casu y lo que decidan los jueces de los 2 países, lo vamos a cubrir aquí paso a paso, como siempre. Así que ya saben dónde encontrarnos. Nos vemos en el próximo video.